Bueno, continuamos siempre con programación lineal. Los modelos de transporte. Los modelos de transporte. Ay, esperen que no corrió. Me van a decir si corre la presentación, si ven los cambios de diapositiva. Yo solo estoy viendo No, el primer. ingeniero, no No pasa corre. de la No, primera. no se mira. se mira nada. Muchas gracias. Vamos a volverlos otra vez. Vamos a- ¿No sería mejor hacerlo en PDF? No, fíjate que no sé qué le está pasando a Meet. La primera vez que selecciona el archivo, la presentación, no lo corre. Fíjate. Ahora, No, ingeniero, tampoco. Solo se envía el PowerPoint, pero no la presentación. vamos a ver. Sí, ya estoy viendo lo que. Vamos a ver. Último intento. Y Sí, si no me voy a ir con eso, justamente con toda la pantalla. ¿Y ahora, jóvenes? Sí, ahora sí se mira. Pues, Mira, bueno, a la tercera fue la vencida. La misma opción, pero hasta la tercera. Bueno, entonces vamos a pertenecer a programación lineal. Lo que vamos a ver el día de hoy es puro transporte, ¿verdad? Entonces, viene y vamos a empezar, pues, ¿qué es transporte e investigación de operaciones? Pues es básicamente una programación lineal que tiene que ver con la determinación de un plan de costos mínimos para el transporte de mercadería, de productos, de insumos u otros elementos desde varias fuentes o varios destinos. El objetivo es el determinar esa cantidad de que se enviará de cada fuente a cada destino tal que se reduzca el costo de transporte total. Entre los datos del modelo del transporte son. Entonces, un ejemplo de los elementos que van a tener aquí es un nivel de oferta en cada fuente, la cantidad de demanda en cada destino, el costo de transporte unitario de la mercadería de cada fuente a cada destino. Entonces, vean esto, pues, los tres elementos van a tener una oferta, una demanda y un costo asociado al transporte. En ese sentido puede ser unitario, pero la dimensional depende cómo lo estemos nosotros asociando. Por ejemplo, puede hacer que sea por unidad de producto, por barril de producto, puede ser, ¿verdad? Por litro del producto. Depende cómo nosotros distribuyamos o relacionamos esa dimensional, así va a ser el costo asociado. Existen tres procedimientos en el modelo de transporte que podemos realizar para poder encontrar el costo total óptimo. Regla de la esquina noreste, costo mínimo y aproximación de vuelo. Estos son los tres métodos que vamos a utilizar. El de regla de esquina noreste, pues siempre lo comento, ¿verdad? En la vida real, pues es muy poco utilizado, debido a que es más como el método base para aprender el de costo mínimo y aproximación de Vogel. Pero igual, siempre se ven los tres métodos, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver, pues el primero, método de esquina noreste. Comienza asignando la máxima cantidad posible en la esquina, la casilla, de la esquina norte y al este, de la matriz de manera que cubra la demanda o bien se agote la oferta. Vean esto, pues. Cuando vamos a comenzar a asignar, vamos a asignar de la esquina norte y al este. Es la primera que vamos a empezar a asignar. Si se cubre la demanda, se debe tachar la columna y si fuera de la oferta se agotara, se tacha la fila. Cuando se cubre simultáneamente un reglón o una columna, solo se tacha una de ellas. Puede ser que cuando ustedes asignen, automáticamente se tache fila y columna. Entonces la recomendación es solo tachen una de ellas. Esta condición garantiza la ubicación automática de variables básicas 0, ¿verdad? Recuérdense que el 0 es un número, aunque no posea algún valor de cantidad, pero 0 es un número. Después de ajustar las cantidades de oferta y demanda de todos los reglones y columnas no tachadas, la cantidad factible máxima se asigna en el primer elemento de la nueva columna. El proceso termina cuando se deja de tachar exactamente una fila y una columna. Bueno, entonces vamos a ver ya el ejemplo.
El ejemplo dice, la empresa Distribuidores S.A. cuenta con 3 plantas productoras, con una producción de 1,000 unidades en la planta 1, 1,200 unidades en la planta 2 y 600 unidades en la planta 3. Eso es lo que cada planta puede producir. Se hará una distribución por medio de transporte a 4 diferentes clientes. El cliente 1 va a pedir 800 unidades, el cliente 2 pide 300 unidades, el cliente 3 pide 400 unidades y el cliente 4 pide 1,200 unidades. Los costos asociados al transporte están asignados en la siguiente matriz. Entonces ya está, pero vamos a correr aquí. Ya están asignados en esta matriz. Aquí están los costos. Bueno, entonces aquí me va a hacer una pregunta. Costos asociados al transporte. ¿Cuáles son esos costos asociados al transporte? Serían los costos esos que están en medio de la matriz. Sí, de hecho, esto que está en los grises son los costos, pero en la vida real, ¿qué costos irían asociados al transporte? La gasolina, ¿no? La gasolina, el combustible, muy bien, ¿qué más? La depreciación del vehículo. La depreciación, muy bien, ¿qué más? Los permisos de transporte. Los permisos de transporte, sí. El sueldo del conductor. El sueldo del conductor, ¿qué más? Seguro del vehículo, tal vez. El seguro del vehículo. Los El servicios de... mantenimiento de los vehículos. Seguro de la carga también. El seguro de la carga. Ahí vi mantenimiento del vehículo, también mantenimiento del vehículo. Los impuestos del vehículo. Los impuestos podrían ser, sí, los impuestos. Lo que pasa es de que, pero sí me parece bastante viable. Hay un tema muy importante que hay que tener en consideración. Cuando hablamos de costos, dependiendo, ustedes pueden buscar libros asociados a la logística, a la parte operativa, libros de costeo. Hablan de costo como todo lo que tenemos que pagar, ¿verdad? Para realizar algo importante en la organización, ¿verdad? No necesariamente va a ser como lo vemos en tema contable. ¿Ustedes se acuerdan la diferencia entre costos y gastos? No. ¿No? Sí llevaron contabilidad, ¿verdad? Yo me acuerdo que sí está. Que el costo vendría a ser como una inversión, tal vez. Ajá, el costo podría ser una inversión, sí. Y el gasto, pues, no me gustaría decir perder dinero, pero tal vez así, o desembolsarlo. Tengo ¿Sí? entendido que gasto es una inversión que ya no se recupera, cambia un costo y es algo que se puede recuperar a corto o largo plazo, ¿es verdad? Totalmente, así es, así es. Muy bien, cada uno fue armando el concepto. Justamente, los costos es lo que se va a invertir con la espera de recuperarse, pero están asociados a la transformación del producto. Por ejemplo, la materia prima, los insumos, todo lo que esté asociado a la transformación del producto se considera costo. Lo que no esté asociado a la transformación del producto se considera gasto. Entonces, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque muchas veces nos van a escuchar que hablamos de costo y va a venir alguien, no sé si ustedes son, aquí hay algún perito, ¿verdad? Pero va a venir el perito contable, el ingeniero lo está diciendo mal, no es costo, es un gasto, ¿verdad? Lo que pasa es que contablemente se clasifica como gasto. Si yo quiero analizar solamente tema de costeo en logística, ahí sí va a ser costo. Entonces, todo lo que sea costo, ya la clasificación de todas esas cuentas, pues ya va en un tema contable. Pero para mí, en este caso,
Costo es todo lo relacionado, todo lo que ustedes mencionaron, justamente iría aquí. Entonces, ¿cuánto cuesta de planta 1 enviar una unidad de producto al cliente 1? Bueno, vale un quetzal, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto vale de planta 3 enviarle a una unidad al cliente 3? 6 quetzales. Entonces, sí hay diferenciación de los costos. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a hacer una distribución de cuánto reparte a cada uno. Algo muy importante, recuérdense que pues, este es un ejemplo, ¿verdad? Pero en la vida real, pues no son matrices muchas veces pequeñas. Yo me acuerdo que una vez que vi una de estas de asignaciones, eran 125 columnas con más de, aquí eran como 6 o 7, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran bodegas estratégicas. Entonces, de acuerdo a las bodegas estratégicas y la asignación de costos, pues ellos venían y cada vez corrían, en este caso diario, corrían diario esto para ubicar qué bodega estratégica despachaba. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica vienen y vean que lo he visto en algunas organizaciones, vienen y dicen, bueno, planta 3 sale muy caro, entonces despachan poco, por ejemplo. Y de repente se dan cuenta que está el producto a vencerse o que tiene un alto índice de rotación de inventario. Entonces, cuando ven eso, mira, entonces despachemos todo de planta 3, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Incrementar los costos. Entonces, por eso es que es muy importante, pues, utilizar un modelo matemático. Como les digo, pues, esto es lo que son los métodos para determinar el costeo en transporte, pero a veces pasa de que no necesariamente utilizan modelos matemáticos para determinarlo. ¿Qué otros costos? Actualmente, ¿qué costos consideran que son críticos o que ya son necesarios en el transporte? Por la situación en Guatemala. ¿Qué costos consideran? ¿Jóvenes? Fijo, tendría que ser la gasolina, que es la materia prima, digamos, del transporte, ¿no? Para movilizarse. Sí, el combustible. Y algo así de la propia coyuntura de Guatemala. ¿Qué consideran? Algo que en Guatemala se vive y hay que considerarlo. Ya Como como dijeron, la extorsión. la extorsión, muy bien. La extorsión, últimamente ya hay empresas que ya la tienen contemplado en sus costeos, ¿verdad? Aunque uno no lo crea, ya tienen el tema monetario asignado, ¿verdad? A veces depende del tipo de extorsión, pues ya lo tienen asignado en tema de dinero, ¿verdad? Para que puedan operar tranquilamente en algunas zonas, o también en tema de producto, ¿verdad? Entonces ya tienen contemplado que también pueden venir y exigir un bono de producto para el tema de extorsión. Ya se tiene contemplado eso. También lo otro que se tiene contemplado son los robos, ¿verdad? Los robos también ya se tienen contemplados, ¿verdad? ¿Dudas, jóvenes, de cómo costear? En el caso de esos transportes, digamos, como usted menciona, los robos, algunos transportes usan seguridad, eso también se incluiría entre los gastos. Exactamente, se tendría que incluir entre los gastos, así es. Entonces, vean que cuando hablamos de costo, sin utilizar la clasificación de contabilidad, pues vemos que hay varios elementos que pueden aumentar ese costo. Entonces, sí sería bueno que una empresa pues lo tuviera mapeado, ¿verdad? Tuviera mapeado todos esos costos. ¿Dudas de cómo se obtienen los costos? ¿Jóvenes, alguna duda? Aún no. No. Bueno, entonces, solo es eso, no se les va a olvidar, pues muchas veces pasa esto, ¿verdad? Y lo otro que también he visto es que cuando van a costear, pues se les olvida la dimensional y tal vez decía unidad y las dimensionales están, por ejemplo, están en peso o están en litros y resulta de que no les va a cuadrar. Solo es eso una de las recomendaciones que siempre hago, ¿verdad? Cuando vamos al tema de costos, todas las dimensionales deben de estar tienen que ser iguales las dimensionales. Bueno, entonces continuamos. Ya tenemos ahí. ¿Cuál es el siguiente paso a hacer? Vean esto, pues.
ya tengo los costos, ya tengo las ofertas que tiene cada planta, cuánto puede proveer, ya tengo la demanda de cada cliente, cuánto quiere, y procedo a lo siguiente. Ya para iniciar el método de costo mínimo, procedo a revisar si está cuadrada la información. Quiere decir que la demanda y la oferta está cuadrada. Entonces, sumo oferta, sumo demanda y me tiene que dar el mismo número. En este caso, 2.800. Este es el primer paso que siempre se debe hacer cuando vamos a operar los tres modelos de transporte. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Qué pasa si no cuadran? Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa si no cuadra? Porque no necesariamente no, va a estar cuadrado, ¿verdad? Puede ser que tengamos mayor oferta con menos demanda o mayor demanda con menos oferta. Nos puede llegar a pasar eso y tenemos que hacer esa distribución, porque no puedo venir y decir, bueno, es que no puedo porque en la clase dijeron que tenía que estar cuadrada y como no está cuadrada, no puedo. ¿Qué hacemos en eso? La práctica indica, bueno, en los libros indica que lo que se va a hacer es agregar. Le vamos a poner ejemplo que en el mismo que estamos trabajando, vamos a poner el ejemplo de que resulta de que de oferta nos falta 100, ¿verdad? Nos falta 100 para cubrir. No nos alcanza esos 100, ¿verdad? Entonces, en la planta 1 son 1000, planta 2, 1200, planta 3, 500. Y yo tengo que cubrir con esa oferta la demanda, pero la demanda está por 100 más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vean, pues cuando vamos a trabajar transporte, agregamos, en este caso, por el tema del ejemplo, una planta ficticia. Regularmente que cuando le agregamos el valor prima en investigación de operaciones en el modelo de transporte, significa, pero no se acuerda ahí, significa que es ficticia, ¿verdad? Así es. ¿Qué costo le asignarían a una ficticia? ¿Qué costo le asignarían al cliente 1, al cliente 2, al cliente 3 y al cliente 4? Es el valor cero que usted mencionaba. Muy bien, el valor cero. Si no lo tengo, no le puedo asignar un costo, ¿verdad? No existe, entonces yo le agrego el valor cero. Eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta para el momento de trabajar el tema de transporte. Entonces, le asigno costo cero a algo que no tengo, ¿verdad? Esa oferta que no estoy cubriendo, ¿verdad? Así es. Igual pasaría, por ejemplo, que tenga una oferta que en vez no sea oferta, sino sea demanda, pues tendría que agregar una columna más con cliente 5, que sería un cliente ficticio, el que estaría trabajando para poder cuadrar la matriz. ¿Sí? Bueno, ahí respondí la pregunta. No sé si tienen dudas. Mm, ¿Dudas, jóvenes? Y puede llegar a pasar de que en la demanda haga falta. Puede ser que la demanda haga falta. Sí, usted tiene capacidad de producción, ¿verdad? Pero no, la demanda no le va a cubrir eso, justamente. Así es. Entonces, puede darse el caso. En la vida real, pues pasa cualquiera de los dos escenarios. Lo que pasa es de que no lo vemos así como lo estamos trabajando en transporte, sino simplemente pues no se despacha y queda almacenado, por ejemplo, ¿verdad? Pero si fuera el caso que tenemos una oferta de más, si tuviéramos una demanda de más y no la podemos cubrir, pues ¿qué es lo que hacen en Guatemala? No te lo despacho hoy, pero te lo despacho mañana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se va mañana. Igual, cada vez, dependiendo de la organización, cada vez que se haga, se tiene que modificar esta matriz, pues es como una corrida, así como lo que hicimos en Sol, ¿verdad? Lo volvemos a correr para ver cómo queda esta distribución. Por ejemplo, quedaron pendientes 100, bueno, ¿quién se lo manda? ¿Planta 1, planta 2 o planta 3? El de costo mínimo, no se puede saber porque hay que hacer otra vez una redistribución, de acuerdo al criterio. Así es. ¿Dudas?
¿No, jóvenes? ¿No hay dudas? Bueno, entonces continuemos. Ya quedó claro ahí cómo se debe de ajustar un ajuste matemático a las matrices para poderlas operar. Recuérdense que si no están cuadradas las matrices, no se puede realizar la operación, ¿verdad? Entonces, ya cuadrados, procedemos pues al cambio. Bueno, ya tenemos cuadrado y ahora vamos al método de transporte. Vamos a ver, antes de pasar esto ya. ¿Qué es lo que dice la teoría? La teoría dice, buscamos la casilla que esté más al norte, aquí está el norte, ¿no? Y más al este, bueno, más a la izquierda. ¿Cuál es la casilla? La número 1. Y asignamos la mayor cantidad posible en esa casilla. Bueno, si yo voy a asignar al cliente 1 la mayor cantidad posible, ¿cuánto creen ustedes que es la mayor cantidad posible que yo le puedo asignar al cliente 1 de la planta 1? Sería 800. 800. 800, así es. Entonces, vean lo siguiente, pues, 800, entonces, en este momento, la columna, pues, se tacha. Lo demás, porque ya no puedo asignar más para el cliente 1, ya está cubierta su demanda. En este momento, pues, se convierte en 0. Planta 1. Son 800 asignados y ellos tienen una producción de 1000, entonces me queda ahora 200. ¿Sí? Jóvenes, ¿sí entendieron este paso? Sí. Bueno, continuemos, pues. Ahora, ¿qué dice la metodología? ¿Qué dice el método? ¿Qué volvemos a hacer ahora? A la planta 2, no. Eh, Al cliente. muy bien, pero ahí falta algo. ¿Qué es lo que dice el método? ¿Cuál es el primer paso? Sería nuevamente la más al noroeste, ¿no? Muy bien, volvemos a buscar la casilla más al norte y al este. En este caso, volvemos otra vez. El método es repetitivo. Los 3 métodos que vamos a ver tienen sus pasos y son repetitivos. Entonces, ¿qué sería? Bueno, buscamos más al norte y más al este. En este caso sería el 2. ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo aplicarle, asignarle al 2? Serían los 200 que quedan. Exactamente, no puedo aplicarle más. Entonces, en este costo que está aquí, lo más que yo puedo aplicar son 200. Se hace 0 aquí y aquí me queda 100. Y sería así, ¿verdad? 200 apliqué y ya me queda 0. Ya vengo aquí y ya tacho mi columna de que ya está completa. Y aquí todavía me faltan, ¿verdad? Asigno 200, pero son los 300 lo que quiere el cliente. ¿Qué planta se lo va a mandar? Pues ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Así es. Bueno, siguiente paso. ¿Cuál es lo que toca ahora? Nos tocaría nuevamente buscar la esquina más al norte y este de la... Así es. Volvemos otra vez a buscar más la casilla más al norte y al este. En este caso sería 3. ¿Cuánto puedo yo asignar? 100. 100. 100. Y entonces, en este momento yo asigno 100 y ya mi cliente 2 ya cubrí su demanda. Pero en mi planta número 2, a 1200 le resto 100 y me queda 1100. ¿Verdad? Así es. Vamos a ver, pues. Ahora volvemos otra vez. ¿Qué dice el método? Perdón, lo más al norte, la casilla más al norte y al este. En este caso sería 4. ¿Cuánto yo asignaría en 4? 450. 450. Entonces yo asigno los 450 y me queda, ¿verdad? Esos 450 ya viene la demanda. Voy a cubrir la demanda del cliente 3, pero ya a 1100 le tengo que restar los 450 y me queda 650, ¿verdad? Y ahora volvemos otra vez. La esquina o la casilla más al norte y al este, ¿cuál es?
3. El 3. Sí. Entonces, asigno 650 al 3 y aquí ya me quedaría el 8. Pues, ¿cuánto le tendría que asignar al 8? Se asigno al 3, 650. ¿Cuánto asigno al 8? 600. 600. Y entonces ya mi tablero, vean cómo queda. De esta forma. Me voy a pasar aquí. Ya queda de esta forma, ¿verdad? 800, 200, 100, 450, 650 y 600. Para hacer mi modelo de transporte de esquina noreste. ¿Sí, jóvenes? ¿Comprendieron cómo es que se hace cada uno de estos? Ingeniero, entonces aquí siempre debe de cuadrar a cero en los dos lados. Exactamente. ¿Cómo sé yo que mi asignación está correcta en transportes? Cuando en ambas, bueno, en filas y en columnas, el resultado sea 0 de mi asignación, así es. Ingeniero, yo tengo una duda. Sí, cuente. Sí entendí todo, excepto al principio, cómo es que puso el 2, el 4, el 5, el 6, el 8 en cada casilla. El 2, 4, 5. Ah, bueno, ¿cómo es que se costeó? Ajá, esa parte no la recuerdo. Bueno, ahí fue cuando le estaba explicando que regularmente cuando vamos a costear, hacemos lo siguiente. Vamos a realizar pues los costos de manera individual, costo 1, costo 2, costo 3, y vamos a hacer lo siguiente. Teniendo eso, ya nosotros hacemos la relación. ¿Cuánto cuesta mandar un producto de planta 1 al cliente 1? ¿Cuánto cuesta mandar de la planta 1 al cliente 2? ¿Cuánto cuesta de mandar de planta 1 a cliente 3? En los problemas que vamos a hacer en clase, pues ya se les entrega esa información. En la vida real, ustedes la tienen que calcular. Ah, ok, ok. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Jóvenes, ¿dudas? No, ingeniero. ¿No? Ya entonces costo mínimo ya lo aprendieron. Bueno, entonces ya está cuadrado. Pasamos al siguiente análisis. El número de asignaciones. El número de asignaciones, ¿cuántas asignaciones voy a tener yo? ¿Verdad? Dentro de mi tablero o dentro de mi matriz. En este caso, el número de asignaciones va a ser así, de la matriz del caso. Vean esto, pues. Dice M más N. ¿Qué se recuerdan de esto ustedes? De M más N. Jóvenes, ¿qué se acuerdan de esto? ¿En dónde miraban ustedes esto de M más N? La pendiente es una recta, ¿no? No, porque ahí nos faltaría la X y la B. Ahí, pues, si lo vas a hacer como pendiente recta. Sí es matemático, sí es en matemáticas. Esa no es la cantidad de columnas y filas. Muy bien, la cantidad de filas y columnas en su álgebra lineal. Entonces, vean esto, pues. La cantidad de columnas y la cantidad de filas le voy a restar menos 1. Entonces, ¿cuántas columnas tengo? 4. ¿Cuántas filas tengo? Tengo 6. Bueno, entonces le resto 1 a 6, a 7, perdón, y me queda 6. Entonces, me tiene que quedar 6 asignaciones. ¿Será cierto esto? Pues vamos a comprobar si es cierto. ¿Cuántas asignaciones tengo yo? Vamos a ponerlo aquí. Pero vamos a cambiar esto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 asignaciones.
por lo tanto, ya puedo yo venir y calcular mi costo óptimo, ¿verdad? Porque ya vi que sí cubre o sí cumple las 6 asignaciones. ¿Dudas de esto? Cuando hacemos el cálculo de filas y columnas, tomamos en cuenta solo el número de plantas y el número de clientes. Así es. Cuando tenemos, por ejemplo, una planta extra porque no se cubrió la demanda, esa también la tomamos en cuenta. Sí se toma en cuenta, pero como ajuste matemático. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una planta ficticia, ¿verdad? En una planta ficticia yo no voy a poder asignarle a un cliente. Claro, ¿en qué sentido? Realmente, ¿verdad? Si no, más va a ser un ajuste matemático que yo tendría que hacer. Así es. Ah, bueno, gracias. Ujú. Bueno, ¿otra duda, jóvenes? Jóvenes, ¿dudas? ¿No hay dudas? Bueno, yo sí tengo una duda, pues. ¿Y qué pasa si las asignaciones no me cuadran? No quedan cuadradas. Resulta que me quedan, en vez de 6, me quedan 5. ¿Qué harían ustedes? Oh, Sería que hicimos mal el procedimiento, ¿no? puede darse que sí. Bueno, hay que dudar, ¿verdad? Hay que dudar si es así. Pero algunas veces lo que termina pasando es de que ustedes trabajaron bien. Entonces dice, bueno, pero si ya lo revisé y todo está bien, Trabajamos también que le ganamos al sistema, ¿es usted? podría ser cabal. Entonces, pues, en vez de ser 6 asignaciones, hice 5. ¿Y qué pasó aquí? Puede darse el caso, ¿verdad? Puede ser el caso que dé menos asignaciones. Entonces, ¿qué pasaría, jóvenes? ¿Qué harían ustedes? Yo lo quería es revisar la sumatoria de cada fila y cada columna para ver si no me equivoqué en las restos y todo eso. ¿De acuerdo? Sí, eso se le da la recomendación. Siempre revísenlo. Si dio uno. Entonces, en este caso, vamos a hacer el siguiente ejemplo. No es 6, sino es 7. Y tengo 6. ¿Qué hago ahora? Solo tengo 6 asignaciones. Y me pide la fórmula que debo de tener 7 asignaciones. ¿Qué harían, jóvenes? Se me ocurre dividir alguna de las asignaciones, tal vez. Ah, no, no se podría. No se, bueno, mira, es válido, se podría dividir, pero el tema es de que si la dividís, ya no llegarías al costo óptimo. ¿Verdad? Eso sí lo que pasa, ese es el efecto que tendría si yo dividiera. Por ejemplo, en vez de ser, vamos a poner que en vez de que sea 100 a 3 en el costo, voy a hacer 50, por ejemplo. Sí se vería afectado, sí se vería afectado el costo. Jóvenes, ¿qué harían, jóvenes?
Inge, y ese número de asignaciones siempre tiene que cuadrar. Sí, fíjate que tiene que cuadrar porque cuando cuadra el número de asignaciones es cuando ya puedes pasar a tu costo óptimo, fíjate. Así es. Entonces, si no has cuadrado, puede darse el caso que todavía no hayas realizado una asignación óptima. Así es. Se podría hacer una asignación con valor cero. Muy bien, muy bien. Quiero ver quién dio ese comentario. Pero no, estoy en modo presentación. ¿Qué fue? Sergio Morales. Sergio, muy bien, así es, Sergio. Justamente, pues hay que cuadrarlo, pero ¿cómo lo va a cuadrar? Y vean que lo que les dije al principio de la clase, el cero, hablando del tema del cero. Si yo, por eso es que se dan cuenta, regularmente en la práctica, cuando uno lo hace, pues a papel y a lápiz, no se coloca el tema de asteriscos. Voy a ponerlo aquí. En vez de dejarlo así, te coloca asteriscos, ¿verdad? Para indicar que no fue asignado ningún valor numérico ahí. Y entonces aquí venía la pregunta, ¿verdad? Por eso es de que me parecía raro que no preguntara, ¿y por qué líneas y por qué no colocaba ceros? ¿Verdad? Por eso es que hay que estar atentos y preguntar, ¿verdad? ¿Por qué no se colocaban los ceros? Regularmente en la práctica, esto es lo que van a ver ustedes. Regularmente viene uno y cuando no, ya terminó de hacer las 6, en este caso vamos a poner ejemplo, que son 6 asignaciones, se colocan asteriscos. Y en ese caso estoy diciendo, ahí no hay asignación. Si yo vengo y cambio, y en vez de poner en línea, que es en este caso así como lo estoy manejando ahora, o lo estoy describiendo, o asteriscos, en vez de colocar eso, coloco 0, en ese momento estoy asignando un valor numérico a esas casillas. Entonces, esto no se hace, ¿verdad? Si está cuadrado, yo no puedo venir y decir que voy a colocar ceros. No se hace. Bueno, pero en este caso pasó algo, ¿verdad? Eran 7 y yo solo tengo 6. Bueno, entonces yo puedo venir y asignar dentro de esto una variable básica. En este caso sería un 0. Y en ese momento vamos a hacer la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, ya está mi tablero con el número de asignaciones que corresponde. Muy bien, así es. ¿Dudas de esto? ¿Y ese cero se puede asignar en cualquier casilla o tendría que ser también buscando la esquina noreste? En este caso, pues sí se complicaría ya por la asignación. Así es. La recomendación que se hace es independiente. Es independiente de donde la coloques. Lo que pasa que después, cuando te toque optimizar el tablero, pues esa variable básica asignada va a hacer que se mueva ese valor. Así es. Inge, y si fuera al Sí. contrario, en vez de hacernos falta un transporte, digamos, nos sobrara Vamos a ver. ¿Un transporte o una asignación? una asignación sí, del transporte. Una asignación, sí, sí, en tu caso. Bueno, vamos a poner el ejemplo. En vez de ser 7, hubieran sido 8. 8 asignaciones. Y yo tengo que tener 7. En este caso, ojo con esto, vean. En este caso, esto no está bien. Entonces, hay que reevaluar cada una de las asignaciones. Así es. Puede darse el caso de que en una no se agregó todo el valor.
esto en la práctica y en los ejercicios no se ve. Esto no se ve. Sí se puede ver que hayan 6, pero no que hayan 8. Así es. Entonces, si hay 8, la recomendación es revisen asignaciones. Revisen las asignaciones porque probablemente una asignación no fue colocada adecuadamente. Jóvenes. ¿Y qué otra consulta? Este método no garantiza que las asignaciones sean las más óptimas en su realidad. Muy bien, así es. Bueno, de hecho el método de esquina noreste es el método que menos óptimo es el costo. Eso sí, de entrada se los digo. Es el menos porque va por una regla de esquina noreste. Como les digo, regularmente se utiliza pues porque es un modelo base para el aprendizaje de los 2 siguientes métodos que vienen. Pero regularmente no es el más óptimo, así es. De hecho, en la vida real, yo no lo he visto aplicado, ¿verdad? ¿Jóvenes? Jóvenes. Disculpe, ¿podría volver a explicar lo de los números de el 1, 2, 3, 4, 3 y 8? De acuerdo, de acuerdo. Esos números equivalen a los costos asociados por el transporte de una cantidad de la planta 1 a al cliente 1, 2, 3 o 4. ¿Qué significa eso? Que cuánto te cuesta mover una unidad de producto de la planta 1 al cliente 3, por ejemplo. En ese caso sería 4. Bueno, entonces me cuesta 4 quetzales. ¿Qué incluye esos costos en la vida real? Bueno, incluye seguros, impuestos, mantenimiento de vehículo, combustibles, seguridad, todos los costos asociados al transporte o a la movilidad de esa unidad hacia el cliente. Eso es lo que significa esos números pequeñitos. No es más que el costo de mover una unidad, en este caso el ejemplo, de la planta 1 al cliente 1. Así es. ¿Por qué en la planta 2, cliente 4, el número es 3? Planta 2 al 4. Sí. Bueno, mira, en este caso no tenemos el detalle, ¿verdad? Porque es un ejercicio que ya está acordado, ya se tienen los costos. Pero si fuera, o sea que ese número está ya fue predispuesto. En tema de ejercicio, sí. En tema de ejercicio ya está. ¿Verdad? Así como que, mire, te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Mire, ingeniero, ¿y por qué planta 3 a cliente 4 es 8? ¿Por qué es tan caro? No, el ejercicio es así, ¿verdad? En la vida real, bueno, ya sería diferente. Una organización, bueno, mira, 8 porque incluye la distancia, el tráfico, o hay que pagar peaje por donde se encuentra el cliente, y ya te puedo ya el desglose de cuánto cuesta mover una unidad de la planta 3 al cliente 4 en la vida real. Ahorita, por ser tema del ejercicio, así están dados los costos asignados. Sí, yo pensé que era algo de nuestro ejemplo, que era algo calculable, como al final esto se multiplica en la operación del costo total óptimo. Estaba revisando por qué se está multiplicando el 650 por 3, pero ya es algo predispuesto, como dice. Gracias. Sí, ya está el tema del problema, pero en la vida real sí te digo, de hecho, es muy bueno cuando en una organización te tiene bien costeado.
todo está costeado, es buenísimo porque puedes mejorar, ¿verdad? En ese caso, pues solo es la metodología que estamos viendo, no estamos viendo el costo. Por ejemplo, te diría, o te puede contestar otro catedrático, el costo ya lo tuvieron que haber visto ustedes en su curso de contabilidad, por ejemplo, ¿verdad? Pero aquí es por el tema del ejercicio y ya está dado, ¿verdad? Pero en la práctica sí te toca hacer un gran trabajo de costeo. Comprendo. Uh-huh. ¿Otra duda, jóvenes? ¿No hay otra duda, jóvenes? ¿No? Bueno, ya van ahí trabajando. Bueno, entonces ya tenemos cómo. Voy a borrar esto. Y entonces así es como se saca el número de asignaciones. Y ya venimos con el costo total óptimo. ¿Cómo se obtiene el costo total óptimo? Vean esto, pues ya sé que ya están las 6 asignaciones. Ya tengo eso. Regreso a mi presentación. Entonces el 800 por 1, 200 por 2, 100 por 3, 450 por 4, 650 por 3, 600 por 8. Y eso es lo que me va a dar. Si en este caso, por ejemplo, hubiéramos tenido el costeo por ejemplo, esto hubiera sido una variable básica asignada de 0. Bueno, regresa a mi costo, entonces debería ser. Pero vamos a borrar esto aquí. Vamos a ver. 0 por 4, creo que era 4. ¿Ver? No altera nada, solo damos cumplimiento a las asignaciones, ¿verdad? No va a alterar nada, sigue siendo el mismo costo, así es. ¿Dudas? ¿Estamos jóvenes ahí? Sí, hombre, siento que a veces conectados, pero no están presentes. Es que, tal vez es que decimos sí y luego salen otras preguntas. Tal vez No, por pero es mejor alguna cosa Anderson. entiendo. Es mejor que Por pregunte. supuesto. Sí, es mejor que pregunte, para eso estamos, ¿verdad? Así es. Sí, por el momento igual, como dice otro compañero, creo que en lo que logramos cubrir ya estamos bien de preguntas. Va, bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer algo para que, ya sé que ya son lo último, ¿verdad? De acuerdo, Víctor Hugo. Vamos a hacer algo, pues. Vamos a tomar 5 minutos, pues. Levántense, yo sé que ya es lo último que falta. Levántense, vayan a tomar agua, a tomarse su café si les da tiempo, pero levántense, no se estén ahí y para regresar otra vez, pues así ya solo nos faltan 2 métodos. 5 minutos, jóvenes.
Buenas, buenas, jóvenes. No se les... disculpen el atraso, pero se fue la luz aquí. En todos lados se está yendo. Bueno, vamos a ver. Sí, igual está aquí cayendo una terrible lluvia, así bien fuerte está aquí. Bueno, ojalá que nos permita terminar la clase el día de hoy. Bueno. Continuamos, pues. Entonces, bueno, bueno, vamos a ver primero. ¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí se ve, Inge. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ya terminamos el método de esquina noreste, pasamos al siguiente método de costo mínimo. El método de costo mínimo nos dice, este método se debe de observar la matriz completa y elegir el costo más pequeño que exista en la matriz. Si existe un empate, entonces podemos elegir a cualquiera de estos costos arbitrariamente, cuando se asigna el mayor valor posible de la oferta y demanda de la variable al menor costo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es visualizamos, ¿verdad? Visualizamos la matriz, buscamos el menor costo y ahí vamos a asignar la cantidad que corresponde. En caso de haber un empate, los libros dicen que se rompe arbitrariamente. En la realidad, que el consejo que les doy es, no se rompe arbitrariamente, sino la manera, el siguiente criterio que ustedes van a tomar en cuenta va a ser el tema de la mayor cantidad posible para ser asignado. Entonces, por ejemplo, tenemos un empate, por ejemplo, entonces, si uno asigno 100 y el otro 200, pues yo voy a ver cuál de los dos costos se deben de asignar y al que más pueda yo asignarle es el que me voy a ir. Entonces, en este caso, pues si son dos costos iguales, voy a asignar al de 200. Así es, ¿verdad? Pero los libros dicen así. Lo que pasa que, ¿por qué lo dicen los libros y no dicen eso? El tema aquí es que los libros, recuérdense que está el método para optimizar. Hay dos métodos. Más adelante lo vamos a ver. Al menos vamos a ver uno, espero. Dos métodos para optimizar el de transporte. Entonces, por eso es que dice se rompe arbitrariamente. Después aplicamos el método para optimizarlo y ahí es donde nosotros nos daremos cuenta, pues, los movimientos que deben de tener, ¿verdad? ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, Inge, vamos bien. Bueno, perfecto, pues. Bueno, entonces o volvemos a utilizar el mismo tablero que hemos venido trabajando en costo mínimo. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso a hacer? Ya cuando tenemos nuestro tablero, ¿cuál es el siguiente paso? Buscar el costo más pequeño de la matriz. Antes de eso hay un tema muy importante. Cuadrar la matriz. Muy bien, cuadrada la matriz. Vamos a ver si está cuadrada. En este caso, pues ya sabemos si está cuadrada la matriz. Perfecto. Entonces, ya cuadrada, ahora sí procedemos al siguiente. ¿Cuál es el costo más bajo en todo esto? Planta 1, cliente 1. Planta 1, cliente 1. Entonces, a la planta 1, cliente 1 le voy a asignar la mayor cantidad posible. ¿Cuánto es la mayor cantidad posible? 800. 800. Entonces, vean, asigno 800. Es el costo más bajo. Siguiente, bueno, y cancelo columna ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya fue toda la asignación. Siguiente, de todos estos costos, ¿cuál es el costo más bajo? Planta 1, cliente 2. Planta 1, cliente 2. Y asigno la mayor cantidad posible. Como ya tenía 1000 y asigné 800, tendré que asignar
200, ¿verdad? Entonces, aquí asignaría 200. Ya está asignado ahí los 200. Bueno, y se cancela la fila, ¿verdad? Porque ya planta 1 ya no puede proveer más, ya llegó a 0. Siguiente, dentro de todo esto, ¿cuál es el costo más bajo? El 3, pero hay dos 3. Hay 2, 3, así es. Utilizaríamos el de planta 2, cliente 4 por la cantidad. Planta 2, cliente 4, exactamente. Porque vean lo que dice, y muy buena observación. Vean lo que dice el libro. Entonces, se rompe arbitrariamente. Ah, bueno, entonces voy a asignar yo planta 2 y cliente 2. Sí, pero ahí solo puedo asignar 100. Cuando en planta 2, cliente 4, puedo asignar 1200, ¿verdad? Vean la diferencia entre uno y el otro. Entonces, por eso es que les digo, si quieren ahorrar trabajo y buscar siempre el costo óptimo, vean, cuando haya un empate se rompe arbitrariamente, sí, pero la manera de romper el criterio es donde se asigne la mayor cantidad. Y entonces se asigna ahí, 1200, ¿sí? Entonces, como planta 2 le va a vender o le va a distribuir al cliente 4, en ese momento ya la fila se llenó, ya planta 2 solo es exclusivamente para el cliente 4. Así es. Y ahora, ¿cómo hacemos lo después? Planta 3, cliente 2. Vamos a ver. Planta 3, cliente 2, muy bien, es el costo más bajo. Y entonces, ¿cuánto asignaría yo ahí? 100 es lo que está pendiente. Muy bien, 100. ¿Y ahí cuál seguiría? Ahí ya se está fácil, ¿verdad? Planta 3, cliente 3. Así es. ¿Y cuánto asignaríamos? 450. Muy bien. Y ahí vamos ya avanzando. Y por último, pues el del 8, ¿verdad? Que sería lo restante. Ya nos quedaría 50. Si se dan cuenta, pues ya se detuvo el método, ya todo lo que es filas y columnas ya se encuentra asignado. ¿Dudas de cómo se utiliza este método? Al final siempre tiene que dar la misma cantidad del cálculo que se había hecho de filas y columnas. Sí, la fórmula es la misma. Después, justamente, el número de asignaciones siempre va a ser igual, 6. Y volvemos otra vez. Siempre les recomiendo, al terminar, hagan su valoración. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en ese caso, sí cumplimos con el número de asignaciones. ¿Sí? Siempre llegamos a la solución del problema de esta manera, que lo tiene ahorita en pantalla. Sí, así es. ¿En qué sentido llegamos siempre a la misma solución? Solo que en el análisis o en el transporte. No, en la hora de colocar las cantidades ya con el costo mínimo. Ya siempre lo colocamos de la misma manera. Ah, ya, te estoy contando. Aquí abajo. Exactamente. Esa sería la Sí, solución, digamos. exactamente. Este sería. Aquí, recuérdense, siempre es la asignación por el costo, ¿verdad? Siempre va a ser esto, ¿verdad? Cada uno de estos. El costo, la fórmula de costo siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? La asignación con su respectivo costo de asignación. Así es. Siempre va a ser lo mismo. Gracias, Inge. ¿Otra duda, jóvenes?
¿No? Jóvenes. No, ¿No? Bueno, entonces, ya que aprendieron, pasaremos al siguiente método, pues. Aproximación de Vogel. La aproximación de Vogel, el método dice pasos para el desarrollo del método Vogel. Evaluar una penalización por filas y columnas. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es evaluar la penalización dentro de las filas y columnas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hacemos este análisis. Hacemos este análisis de penalización, pero ¿cómo? Restando los dos costos más bajos, tanto en las filas como en las columnas. Identificar la fila o columna con mayor penalización, rompiendo en forma arbitraria, asignar el mayor valor posible a la variable con el costo más bajo del renglón o columna. Y procedemos a calcular el costo mínimo. Esto es lo que dice el método de Vogel. Bueno, y entonces volvemos a hacer el mismo ejemplo. Y en este caso, otra vez, pues recordemos. ¿Cuál es el paso siguiente? Ya que no vamos a ver. Cuadrar oferta y demanda. Cuadrar oferta y demanda. Y entonces cuadramos oferta y demanda y procedemos a hacer la penalización. En este caso, vean cómo se hace la penalización. Entonces, agarramos filas y agarramos columnas. ¿Y qué es lo que dice la teoría? restamos los valores más bajos. Restamos los costos más bajos. Muy bien. Entonces, dentro de la columna 1, cliente 1, ¿cuáles son los dos costos más bajos? 2 y 1. 2 y 1. Entonces, resto 2 menos 1 me da 1. En la fila de cliente 2, ¿cuáles son los dos costos más bajos? 3 y 2. 3 y 2, 3 menos 2 me da 1. En la fila, en cliente 3, los dos costos más bajos. 4 y 4. 4. Muy bien, 4 y 4. Entonces, ahí ya se hace 0. Y en el otro sería 5 y 3 y me da 2. Aquí en la planta 1, ¿cuáles son los costos más bajos? 1 y 2. 1, 2 y 1. Ajá, claro. Entonces sería 1 la resta. En la planta 2, ¿cuáles son los costos más bajos? 3 y 2. 3 y 2 y me queda 1. Y en la planta 3, ¿cuáles son los costos más bajos? 4 y 5. Muy bien, entonces me queda 5, 4. Bueno, y entonces me queda 1. Ahí todos son empatados. En las plantas todos quedan empatados. En las clientes sí hay uno que me está diciendo que hay una diferencia de 2. Bueno, ¿y ahora qué significa eso, jóvenes? ¿Qué significa eso? Este 2. Se usa la columna de la penalización más alta y se calcula el costo mínimo en esa columna. Perdón, no te entendí muy bien. ¿Me puede volver a repetirlo, por favor? Sí, se toma, digamos, la columna o la fila con mayor penalización Ajá.
Y se usa el menor costo para calcular el costo mínimo. Sí, exactamente, mayor penalización para bueno, para asignar, para realizar una asignación, ¿verdad? Así es. Así es. Todavía no sabemos bueno, y sí, bueno, y a plano lo que estás comentando. Así es. Lo que indica la diferencia cuando estamos haciendo los costos más bajos es que lo que dice así es, en esta columna hay un costo mínimo. ¿Por qué? Porque entre los dos costos más pequeños que pueden haber o los menores costos, la diferencia es muy grande. Entonces te está diciendo, ahí hay un costo mínimo. Para esto sirve Vogel. Así es, ¿verdad? ¿Dudas, jóvenes? Jóvenes, dudas. Inge, si tuviéramos, como nos enseñaba en el primer procedimiento, una planta número 4 para para lograr cuadrar con la demanda, por ejemplo, todos los valores de ahí irían en cero. Entonces tomaríamos ese cero también como para hacer estos cálculos de penalización. Vaya, mira, esa es muy buena pregunta. Pensé que no la iban a hacer y se la iban a llevar sin preguntarlo. Bueno, salvaste a la clase, ¿verdad? Justamente cuando hacemos este cuadre, los ceros que estén aquí no los vayan a tomar en cuenta. Es uno de los errores que se comete regularmente. Cuando hay que cuadrar, bueno, agrego una columna o fila ficticia y como es cero, pues agarro, entonces vamos a poner el ejemplo aquí, ¿verdad? En el cliente 3, como hay un cero aquí, vengo y digo, bueno, 4 menos 0, 4. Aquí hay un costo mínimo. No. Estos ceros que están aquí, vamos a regresar a la diapositiva donde está esto. Cuando vamos a agregar 0 aquí, estos ceros no se toman en cuenta porque esto es ficticio. Si tuvieran que hacer Vogel, tenemos que utilizar los costos mínimos, pero no de la fila o columna ficticia. Así es. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y eso es, a veces a la hora, no lo preguntaron. A ver si te lo salvaste, ¿no? No lo preguntaron. Y resulta que después no sé qué hacer en Vogel, ¿verdad? Así es. Eso quiere decir que en este método no se hace esa interpretación falsa o por así decirlo. Bueno, de hecho, justamente yo le diría que ninguno de los tres utilizaría esa interpretación, así es. Solo se tiene como un ajuste matemático y que al final, pues voy a tener que asignarle ese 100 que queda libre, ¿verdad? Por ejemplo, a alguno de los clientes. Se lo tendré que asignar porque tengo que cuadrar el tablero. Pero no va a afectar porque a la hora de sacar costo mínimo sería, por ejemplo, 100 por 0, 0. No pasa nada. Pero como es un ajuste matemático, sí lo debo de hacer. Así es. ¿Dudas? Jóvenes. Yo la verdad no sé de dónde sacó la penalización, no sé si la puede volver a explicar, por favor. No tengan pena, la vuelvo a explicar. Bueno, la penalización, dice la teoría, vamos a regresar a la teoría. Para sacar yo la penalización, necesito lo siguiente. Para penalizar,
en filas y columnas, yo debo de restar los dos costos más bajos. Eso es lo que dice la teoría. Vamos a aplicarla. Entonces, ¿cuál es el costo más bajo aquí? 2 y 1. Bueno, 2 menos 1 me da 1. La siguiente, 3 menos 2 me da 1. 4 menos 4 me da 0. 5 menos 3 me da 2. Y aquí voy a hacer esa es para columnas. Para filas. 2 y 1 me da 1. 3 y 2 me da 1. 5 y 4 me da 1. Así es como se saca la penalización. Gracias. No te da pena. ¿Otra duda, jóvenes? Jóvenes, ¿otra duda? De momento no hay. ¿No? Bueno, continúa. Entonces, otra vez vuelvo recapitulando. El 2 significa que al menos en esta columna hay un costo mínimo, ¿verdad? Bueno, entonces es el 3. En este caso, siendo el 3, ¿cuánto le asigno al 3? Sería 1200, que es lo máximo. 1200, así es. Vamos a pasarlo. Ahí está, 1200. Siguiente. ¿Cuál sería, jóvenes? ¿Qué tocaría ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Jóvenes. ¿No se sacarían nuevamente las penalizaciones? Muy bien, se vuelve a pasar las penalizaciones otra vez. Bueno, vean cómo cambia ahora las penalizaciones. Vean cómo cambió. ¿Sí? ¿Ya las analizaron? ¿Jóvenes? Sí, ahí supongo que el desempate sería igual que en el método anterior, agarrar al que más se pueda asignar. Así es, justamente. Entonces, si se dan cuenta, ahora tenemos 3 empates. Vean cómo cambió la penalización, ¿verdad? De lo que teníamos antes. Entonces, ahora pasa de tener esto. Ya venimos y entonces elegimos cuál de las 3 puedo yo asignar más. Dentro de esto, pues el costo mínimo aquí es, ¿cuánto puedo asignar yo? Pues puedo asignar 800. La mayor cantidad que puedo asignar aquí es 300. Y la mayor cantidad que puedo yo asignar aquí son, vamos a ver, ya solo me quedan 50. Así sería. Entonces, como ya ando buscando el costo mínimo, pues de estos 3, este no es la mayor cantidad, no es la mayor cantidad, este es la mayor cantidad. Así es como se hace. ¿Dudas? No, hice todo bien. Bueno, de acuerdo. Y entonces procedemos a asignar. Nos vamos otra vez. Asignamos ahí. ¿Sí? Bueno, ya que tenemos asignado ahí, otra vez vuelvo y si se dan cuenta, pues el cliente 1 ya está, ya se asignó la totalidad y la planta 2 ya tiene asignación total. Volvemos a hacer, ¿qué es lo que nos toca ahora?
Nuevamente penalizaciones. Nuevamente penalizaciones. Y aquí están las nuevas penalizaciones. ¿Alguna duda ahora de las penalizaciones? No. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente. A romper otra vez, como hay un empate en las penalizaciones. Bueno, ya lo habíamos hecho el ejercicio anteriormente. Lo más que puedo asignar ahora aquí son 200. Y aquí lo más que puedo asignar son 50. Bueno, entonces en este caso no aplica este, sí aplica este. Procedemos a asignar 200. Bueno, si se dan cuenta, en este momento, pues, planta 1 ya llegó a 0, planta 2 ya llegó a 0 y planta 3 ya llegó a 0. ¿Cuál es el siguiente paso que nos tocaría? Penalizar otra vez. Muy bien, ahora Dios, no, hoy no va a ser penalizar otra vez. ¿Por qué? Porque ya no hay con qué restar. Ya todos están asignados, ¿ve? Y entonces, en este caso, nos vamos ya asignando de manera directa. ¿Cuánto falta aquí? 100. Bueno, entonces, asigno 100 aquí. ¿Cuánto falta aquí? 450. ¿Cuánto falta aquí? 50. ¿Verdad? Porque ya no podemos seguir penalizando. Ya no hay esa relación de dos costos menores. Y entonces, ya asignado nos quedaría de esta forma. Otra vez, ya vemos que todos fueron completados, ¿verdad? Todos ya están asignados. Y procedemos al siguiente paso. Otra vez, el número de asignaciones. Tenemos 6 asignaciones. Regresemos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, tenemos las 6 asignaciones. Ya lo tenemos aquí. Perfecto. Y lo otro, el costo óptimo. Otra vez, se multiplica cada uno, asignación con costos, para obtener el costo óptimo. Y ahí estaría el costo óptimo. ¿Alguna duda, jóvenes? No, ingeniero, todo bien. Todo bien, listos. Ya con los 3 métodos. ¿Comprendidos entonces? Ingeniero, una consulta. Sí, cuéntame. En este caso que utilizamos los 3 métodos, ¿cuál quedaría mejor para aplicar este problema? Según el resultado del costo mínimo, ¿no? Ya que bueno, muy buena tu pregunta. Fíjate que en la práctica, el mejor método de los 13 es Vogel. Es Vogel. ¿Por qué hay una diferencia? Bueno, ya vimos costo mínimo, pues regularmente en la práctica, costo mínimo, pues es muy raro que dé el costo óptimo, es muy raro que dé, pero es un método que es aplicable. Pero el costo, el método de costo mínimo, el tema que tenemos es de que, vamos a poner ejemplo, quiero regresar a una presentación aquí. Resulta de que por algún motivo no vi esto, o no lo analicé y asigné 100 aquí. Asigno 100 aquí. Si te das cuenta, pues puede llegar a cambiar aquí, porque por haber asignado 1200, ahora tengo 1100. ¿Verdad? Y aquí ya cubrí. Entonces, estamos así. ¿Verdad? Entonces, tendría que volver a hacer otro balance. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto necesita aquí? Bueno, entonces podría venir y decir 450 aquí. ¿Te das cuenta? Por un error que cometí, al no analizar que podía ser asignado, me queda 650. Y entonces, si te das cuenta, en este momento, por ese error que cometí, y aquí sería 600, ¿a qué método se parece este?
¿O cuál es el resultado? Ese sería el primero, ¿no? El noroeste. Exactamente, al primero. Ya te cuenta, por un error que cometí. Se convirtió en este caso, por tema de ejemplo, no es que pase así. Por tema del mismo ejemplo, pues parece un método de esquina noreste. Entonces, en ese momento me doy cuenta de que, ay, como que, miren cómo se da cuenta. Entonces, cuando haga el resultado, resulta que me va a dar 10.050, porque cometí un error. El de Vogel no te permite hacer eso. ¿Por qué? Porque Vogel, con las penalizaciones que estás haciendo, te va guiando dónde es. Entonces te dice, vea esta columna, vea esta columna y vea esta columna. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál es el siguiente criterio? Encuentre el costo mínimo. Bueno, 1, 2, 3, pues el costo mínimo es 1. Ahorita ya está fácil. Selecciono esta no, ni esta. Mira cómo te ayuda Vogel comparado con el de costo mínimos. Ahora, hay algo muy importante y no lo vean porque es fácil de cometerlo y lo he visto. Muchas veces viene la persona, porque vean que ya después de tanto años de dar investigación de operaciones, ya sé lo que van a hacer. En este ejemplo, pues se dan cuenta, pues, costo mínimo lo mismo de Vogel. Y no sé por qué vienen y asumen que el resultado de costo mínimo tiene que ser el mismo en Vogel o el resultado de Vogel tiene que ser el mismo costo mínimo. Y entonces copian el mismo tablero. No necesariamente van a ser iguales. De hecho, cuando se hacen los ejercicios, en algunos ejercicios resulta que el método de Vogel es el que siempre va a dar el valor más bajo, ¿verdad? Ahora, lo que sí va a pasar es, si ustedes en su costo mínimo sí lo hicieron así como lo trabajamos, si fuimos buscando esas variables donde fuera el costo mínimo y la mayor cantidad de asignaciones, van a ver que va a tener el mismo comportamiento que Vogel, ¿verdad? Se comportan iguales, pero no necesariamente costo mínimo y Vogel son lo mismo en tema de tableros. Ujú. ¿Jóvenes? Jóvenes. Todo bien, hija. Ya, hombre, me quedé así con... Bueno, entonces si no hay dudas, pasaremos a pasar lista, pues. ¿Sí? Bueno, pues empecemos, pues. Ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Vamos a ver los siguientes dos métodos el próximo día de clases. Vamos a ver cómo se hace en Excel. Y también nos faltaría el tema de asignaciones. Bueno, vamos pues. Kevin. Kevin. ¿No está Kevin? Ausente. Marvin Isaías. Presente. Lester Haroldo. Presente. Daniela Karina. Presente. Elvis Estuardo. Presente, Inge. Ángela Sofía. Presente. Javier Alejandro. Presente. Alison. Presente. Cristian Daniel. Presente. Andrés Enrique. Presente, ingeniero. Jonathan Alexander. Presente. Josué Alexander.
Ingeniero, yo creo que él le envió correo en la semana porque iba a regresar de viaje, creo yo. Ah, mira, lo vamos a buscar porque no me acuerdo haber leído de alguien que me haya dicho algún correo de viaje, fíjate. Vamos a buscar. Ok. Gracias por José Alexander. Sí, tenés razón. Ahí está, sí lo había leído. Ok, ingeniero. Muchas gracias por el recordatorio, te lo agradezco mucho. Sí, ahí estamos, perfecto. Vamos. Jorge Fernando. Jorge Fernando. ¿Sí? Me indicó de que él está pues teniendo problemas, lo de la luz le regresó, pero el servicio del internet no, entonces me envió un mensajito para comunicárselos. De acuerdo. ¿Ni por celular vos? ¿Tiene solo redes? Ah, bueno. De acuerdo. Ahora vamos a poner una observación. Jonathan Estuardo. Presente. Antonio Rafael. Presente. Sergio Rolando. Presente, Inge. Kenneth Haroldo. Presente, Inge. Muy bien. Julio César. Presente. Muy bien, Julio César. Javier Andrés. Presente. Anderson Samuel. Presente. Carlos Alexander. Carlos Alexander. Presente. Muy bien. Magdalena Raquel. Presente. Presente. Magdalena Presente. Raquel. Ah, Presente. ahí estamos, sí, sí. Dije, muy bien, Magdalena. Fernando José. Presente, ingeniero. Muy bien. Rosaura. Presente. Seas. Presente. Ana Laura. Presente. ¿Cómo siguió? ¿Ya mejor? Sí, gracias. Ya casi al 100% recuperada. Gracias. Ah, bueno. Perfecto. Jorge Eduardo. Presente, ingeniero. Miguel Eduardo. Presente. Alexis Jeffrey. Presente. Juan Carlos. Presente. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Presente. Bueno, jóvenes, ahí estamos, pues. Ya pasamos lista. Terminamos, pues, un poco antes de tiempo. Les deseo ahí, pues, un buen fin de semana y éxitos en sus actividades de la próxima semana. Nos estaremos oyendo el próximo fin de semana. Que tengan que descansen. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Inge. Feliz tarde. Nuevamente, gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.